Hola, hola, hola. Bienvenidos sean todos ustedes. Esta es una nueva entrega de Pretextos, el sitio donde la literatura y la historia tienen cabida. ¿Cómo andan? Espero que muy bien. El día de hoy, continuando con el cuento, quiero ofrecerles un nuevo comentario y brevísimo análisis. No sé si llamarlo análisis, más bien unas apostillas, si quieren unos pequeños pies de páginas, ¿no? Con respecto a dos cuentos de dos autores argentinos, uno de ellos el ya mencionado, ¿sí? Fernando Sorrentino, y el otro un cuento de Isidoro Blaisten, o Blastein creo que también anda por allí, esa otra versión de su apellido. Eh, Así que bueno, eso es lo que quiero ofrecerles hoy. Mi criterio de selección en este caso es importante porque de alguna manera está anclado, está de algún modo en directa relación con el tema a través de la literatura que vamos a trabajar hoy, o a mencionar hoy más que a trabajar, que tiene que ver con lo siguiente: las instancias sociales y de qué manera esas situaciones sociales, llamémoslas mejor, pueden jugarnos en contra, ¿sí? Bueno, a Fernando Sorrentino ya lo presenté, pero para los que no vieron ese video, es un escritor argentino contemporáneo y también trabajó, creo, como profesor de lengua y literatura, así que es un colega. Bueno, y escribió sus cuentos. No le conozco novela, creo que no tiene novela, pero sí unos cuantos cuentos. No los leí todos, pero los que leí me resultaron muy interesantes. Un estilo bastante particular. Sorrentino al momento de plasmar su obra literaria. Así que bueno, se los sugiero y se los recomiendo. Pueden encontrar sus cuentos en línea, digamos, no hay que irse muy lejos. El cuento de él se llama En defensa propia. ¿Sí? En defensa propia es un cuento escrito en primera persona. Eh, el protagonista es un señor que está bueno, en su casa y que de alguna manera advierte que el hijo, su hijo, Juan Manuel, si no recuerdo mal, hizo una especie de firulete o de rayón, llamémosle así, en la puerta metálica del vecino. Y bueno, esto iba a traer por supuesto consecuencias, ¿no? Entonces luego de pensar bien si se presentaba al vecino o no, bueno, decide presentarse con su hijo. Y los vecinos, los Offer, lejos de enojarse, lo despiden con sonoras risotadas y ahí empieza ya a funcionar este tema, ¿no? En el cuento, porque ahí ya empiezan las instancias sociales en las que vamos a ver en qué deriva esto, ¿sí? Entonces decía, no solo no se enojan, sino que además les deslizan por debajo de la puerta una curiosa y simpática tarjetita en la que de alguna manera, bueno, les dicen que no es ninguna travesura la del joven Juan Manuel y empiezan ya una serie de instancias sociales, como les digo, que es que empiezan a, a invitarse, empieza ya esta cuestión de los regalos, ¿no? No tan de manera tan directa al principio, pero sí con esta cuestión, digamos, de utilizar lo social como una excusa para, ¿no? Entonces, eh, digamos, el padre, ¿no? Dice, bueno, el protagonista, ¿no? Este libro que tenía reservado para Juan Manuel se lo vamos a obsequiar al hijo de los Hofer. Bueno, en la otra instancia, los, eh, los Hofer invitan, por ejemplo, a los Sorrentino, ¿sí? Aparece con su propio apellido el autor en el cuento, a pasar una tarde en, digamos, en una quinta en Ingeniero Maschwitz, ¿no? Bueno, lo cierto es que se entra en una especie de dinámica de vorágine, de dinámica hiperbólica, ¿no? La hipérbole es una figura literaria que consiste en la exageración. Entonces, al principio empieza como una cuestión normal entre vecinos, digamos, ¿no? Esto es lo que parecía ser un problema, no lo es. Entonces después te invito a mi casa,
Mi esposa me dice, bueno, ¿por qué no vas a comprar algo? eh, digamos, esa invitación de la tarde para la merienda se transforma en una gran comilona, ¿no? Ambos matrimonios van aportando, ¿no? No solo uno de ellos, pero lo que se aporta, digamos, resulta desmesurado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, a medida que vamos transitando la lectura del cuento, nos vamos dando cuenta que aquí pasa algo extraño o algo raro, que es el concepto de cuándo se va a desmadrar o cuándo se va a terminar de desmadrar, en el sentido de cuál sería el próximo regalo, ¿no? Tengo que eclipsar al otro para superarlo en cuanto a lo que me regaló. Es interesante, me parece, porque en algún punto en la vida cotidiana podemos entrar en una especie de dinámica parecida sin tal vez ser muy conscientes al principio, y cuando nos queremos dar cuenta resulta que, bueno, se nos fue gran parte de la vida y del presupuesto y bueno, y preguntarnos qué hacer con eso, ¿no? Resulta bastante simpático el cuento de Sorrentino, me resulta bastante gracioso, si bien tiene un trasfondo cultural, ¿no? Propio de los argentinos, me resulta interesante. Los dos. Y ahora les voy a hablar muy brevemente de Blaisten, de Isidoro Blaisten, es un escritor argentino, ¿no? Ya falleció, lamentablemente. Escribió ensayos, escribió cuentos y escribió una novela que leí no hace mucho, una especie de novela policial. Y bueno, fue también periodista y tuvo a su cargo tuvo él, digamos, una librería, ¿sí? Así que siempre estuvo bastante relacionado con los libros, no solo por ser escritor, sino también vendedor de ellos, ¿no? El cuento que les voy a comentar muy brevemente se llama La Sed y lo pueden encontrar en su libro de cuentos Dublín al Sur, ¿sí? Bueno, La Sed es un cuento muy breve, mucho más breve que el de Sorrentino, y de alguna manera trata también de la dinámica social entre el matrimonio A y el matrimonio B. El cuento comienza cuando el esposo del matrimonio A decide jugar una especie de broma, de jugarreta, a su propia esposa y al matrimonio B, eh, cuando les proponga de alguna manera, bueno, ir a un lugar donde había que ir vestido de gaucho y bueno, una serie de cosas que parecieran un poco estrafalarias. Entonces, después de planear esto, el propio personaje va imaginando, ¿no? Un poco como Don Quijote cuando sale la primera vez, cuál va a ser el impacto en otros personajes, ¿no? En los otros personajes que son su esposa y este matrimonio amigo, cuando vean finalmente dónde fueron invitados, ¿no? Y entonces va a una especie de bar sobre Avenida de Mayo, si no recuerdo mal, ahí en Microcentro, y se queda sorprendido porque es un lugar que él no conocía, ¿no? Con este matrimonio, hay que decirlo, eh, los cuatro iban haciendo una recorrida bastante particular con respecto a los lugares de gastronomía, ¿sí? Habían visto, no sé, una cantidad importante de películas, habían ido a todos los teatros, ¿no? Parecía todo ya un poco desmesurado desde el comienzo, ahora que lo pienso, pero digamos, se sorprende este protagonista, ¿no? Porque de alguna manera observa eso y dice, bueno, este lugar es nuevo. Bueno, consulta con el mozo y es nuevo. Y resulta que le traen para tomar un balón de cerveza que a él le parece bastante interesante para compartir después en otra salida. Entonces cambia el plan, ¿no? En vez de hacer esta jugarreta, dice, bueno, vamos a venir acá. Él arregla con el mozo y con el dueño, que cuando lo atiendan a él, hagan la ilusión, hagan parecer que en realidad él ya era de la casa, de alguna manera, ¿no? Era un cliente que ya iba seguido. Entonces, bueno, eso ocurre así, y para sorpresa de este señor, del protagonista, bueno, el otro matrimonio se mira y de alguna manera queda un poco desilusionado porque conocían un lugar donde se servía mejor la cerveza, ¿no? La cerveza en balón, ¿no? Ahí está el truco. Y entonces, bueno, se caen de nuevo los personajes,
aunque con un final un poco más trágico en este caso, en una especie de dinámica parecida a la anterior, y a medida que avanzan las invitaciones, ¿no? De uno a otro, y cómo retribuimos esto, bueno, invítalos, vamos a tal lugar. El cuento se vuelve más que estrafalario, yo diría rimbombante. Se vuelve, no sé si voy a encontrar el adjetivo preciso y exacto que estoy pensando, pero me da la sensación de que se vuelve un poco estrafalario, ¿no? Reconozco que hay una sensación en mí, lo releí hace un rato, hay una sensación en mí de, bueno, esto hasta dónde llega, ¿no? Hasta dónde se estira esta situación. Que más allá del final, resulta bastante trágico, como ya les dije, bueno, eh, esto para mí es la prueba de que la literatura, eh, anclada también, o leída, o interpretada desde lo social, tiene un aporte importante que hacer. No necesariamente como una especie de advertencia, ¿no? Como a veces suponemos que la ciencia ficción nos puede llegar a alcanzar, ¿no? Cuidado con el uso de la tecnología, o fíjense, ¿no? Esta cuestión de la inteligencia artificial o la realidad virtual. No sé si viene por ese lado, pero me da la sensación de que, de alguna manera, el poder hacer estas lecturas cruzadas o comparativas, si quieren, entre estos dos cuentos de estos dos autores, eh, puede ser la pauta de algún otro ejercicio de interpretación futuro. Bueno, espero que les haya gustado. Gracias por verme como siempre. Ya les adelanto el tema de mi próximo video. También va a tener que ver con el cuento. Voy a estar hablando sobre el microrelato. Bueno, muchas gracias y que estén muy bien.